Bueno, seguimos con el tema de hoy, que es el tema del orgullo, así que tenéis los comentarios abiertos, podéis empezar a hacer todas vuestras preguntas y ahora voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Penélope Guerrero, modelo, youtuber, actriz y artista. Hola Penélope, ¿me oyes por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, un poco muerta de calor, pero bueno, es lo que toca en estas fechas. Muy bien. Y no ¿Y vos? estamos ni en agosto, si es que Estamos España es mañana. dura. Sí, es dura, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé si has visto la intro que he hecho aquí, pero bueno, por si acaso te hago un mini resumen. Básicamente, hoy vamos a estar hablando sobre el tema del orgullo y en concreto me gustaría que nos centrásemos en cómo es el dating dentro de la comunidad LGTBIQ+. Así que, bueno, te quiero preguntar un poquito por tu experiencia para que la gente que no sepa quién eres, pues te conozca. Y nada, que me hagas una pequeña introducción a Penélope. Bueno, pues yo soy Penélope Guerrero. Antiguamente se me conocía mucho como Penélope Tacones porque fue el nombre que utilicé para lanzarme en redes sociales. Empecé antes de comenzar con mi transición, cuando empecé a jugar con maquillaje y por ahí sí que estaba un poco perdida, no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida, quién era, dónde me quería dirigir, nada de eso. Entonces, una vez que terminé un poco mis estudios principales, bachillerato y tal, y entré en la carrera de la universidad, fue cuando me di cuenta de que algo no estaba encajando del todo. Entonces, tuve que dejar la carrera porque me vi con esa responsabilidad de centrarme en mí misma, nada más que en mí misma, y cuando tuviese todo eso resuelto, pues ya tirar para adelante. Y fue ya entonces cuando empecé con YouTube, cuando empecé con redes sociales, y cuando me di cuenta de que era una mujer trans y comencé a documentar pues toda mi transición en YouTube. Eso fue un bombazo, la verdad que a la gente le encantó, sobre todo porque había muchas personas que no tenían ningún tipo de referente, sobre todo aquí en España, de mujeres trans o de personas trans en general. Y creo que puedo decir abiertamente que le he abierto la puerta a muchas personas aquí en este país que han seguido toda mi trayectoria por YouTube y a día de hoy me dedico a eso, me dedico a propagar un poco mi experiencia, abrir mente, sobre todo lo más que pueda, que es mi única intención y mi cometido en esta vida al fin y al cabo. ¿Qué consejo le darías? Bueno, primero, estoy 100% de acuerdo contigo en que eres un absoluto referente, sobre todo porque aquí en España no hemos tenido casi referentes de mujeres transexuales, ni en la ficción, ni en la realidad, vaya. Es como que hemos estado en una absoluta ignorancia respecto a todo este tema y desde hace muy poco tiempo a esta parte que empieza a haber una concienciación al respecto. Yo me gustaría preguntarte, ¿qué consejos darías a las personas que te ven, que están pasando por la transición o están pensando en transicionar, desde tu perspectiva y tu propio recorrido? El primer consejo que yo siempre doy es que nunca es tarde. Hay muchas personas que por desgracia, y yo incluso cuando llegué aquí a Barcelona, sí que es verdad que yo soy gaditana, soy de Jerez de la Frontera, y yo comencé la transición allí, todo lo que viene siendo el proceso médico lo empecé allí, aunque mi primera pastilla me la tomé aquí en Barcelona, que fue como ha sido el lugar donde he renacido, por decirlo de alguna forma, y en el hospital Clinic, que es donde empecé el tratamiento, donde continué el tratamiento y etcétera, tienen una sección donde se hacen pues reuniones para padres, para madres, para personas que están empezando la transición, etcétera, para orientar a las personas y también a aquellas familias que estén un poco depresivas por el tema, etcétera, a ver que es algo completamente normal y que no solo sus hijos o sus hijas se encuentran en esa situación, sino que hay mucho más allá de todo esto. Y lo que más me llamó la atención cuando solo fui a una, porque yo en realidad no necesitaba ningún tipo de orientación ni tampoco empujón, por así decirlo, yo ya lo tenía todo muy claro y sobre todo mi familia me apoyaba desde el primer momento, que eso creo que es lo más importante, pero me llamó muchísimo la atención ver allí a una persona de 65 años empezando su transición, después de haberse casado, haber tenido 3 hijos y etcétera. Y aquella persona lo que decía era eso, que es duro verse haber pasado una vida entera prácticamente viviendo de una forma en la cual tú no has querido, pero no te ha quedado otra por lo que la sociedad te ha impuesto. Entonces, mi principal consejo es que nunca es tarde. Seas más joven, seas más mayor, nunca es tarde para empezar a vivir tu vida de una forma libre, que yo creo que es primordial porque si llegas a morirte sin haber hecho lo que tú querías, sin haber vivido tal y como tú querías, yo creo que es
tiene que ser muy triste, tiene que ser algo muy, muy doloroso sobre todo. Entonces, eso, nunca es tarde. Otra de las cosas que siempre digo es que no os comparéis. Algo que es, por decirlo de alguna forma, muy puntual en todo esto y que parece que es el principal objetivo es el físico. No os comparéis con nadie por ser más o menos masculinos, porque la masculinidad y la feminidad no existen, son estereotipos que la sociedad ha creado y tú eres la persona que decides si quieres arraigarte a ello o no arraigarte a ello. Mucha gente me dice, por ejemplo, ya, pero es que tú eres muy femenina y tal. Mira, yo sinceramente llevo uñas, yo llevo maquillaje, yo llevo mi pelo largo, me encanta ponerme tacones porque es parte de mi cultura. Es lo que yo he conocido cuando he nacido y cuando he crecido. Me he criado en una familia de mujeres súper empoderadas, todas. Siempre han ido todas súper arregladas. Yo el recuerdo que tengo de mi abuela es una señora súper emperifollada, por decirlo de alguna forma, con sus uñas largas, rojas, etcétera. Pero eso es lo que yo he decidido hacer y a mí mi madre no me ha impuesto ser un chico, a mí mi madre no me ha impuesto tener el pelo largo, ponerme uñas. A mí mi madre lo que me ha impuesto es ser libre y yo he sido libre para elegir lo que yo he querido. A partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. ¿Te quieres poner tacones, te quieres maquillar? De puta madre. ¿Te quieres dejar los pelos del sobaco y de las piernas largos? De puta madre. Es que el problema aquí es que queremos llevarlo todo como en un proceso. Y no hay ningún proceso, no hay nada correcto, no hay nada que nos haga ser mejores ni peores ante la sociedad. Lo único que nos va a hacer mejores, sobre todo para nosotros mismos, que somos los que tenemos que querernos a nosotros mismos, es eso, ser nosotros mismos, ser. Con esa palabra, ser, yo creo que se resume todo muy bien. Qué gusto escucharte, tía, por favor. O sea, para mí también es súper importante todo lo que comentas de la deconstrucción de la masculinidad y de la feminidad, que al fin y al cabo son conceptos pues culturales que nos han enseñado que tienes que, bueno, pues que si eres chico tienes que meterte en esta caja súper estanca de preceptos sociales y si eres chica tienes esta otra. Y a mí me parece que ya estamos en un momento, y me alegra ver que estamos en un momento social en el que esas barreras que antes eran muy rígidas empiezan a volverse borrosas y empieza a haber pues un juego, ¿no? Performatizado. Y me parece maravilloso. Te iba a preguntar, ¿tú cómo vives personalmente el dating? Y aquí, antes de que me contestes, te quiero hacer un inciso porque hubo un vídeo tuyo de YouTube que a mí me marcó muchísimo y que cuando me dijeron que te iba a entrevistar, pues me he puesto súper contenta porque es que además que soy muy seguidora tuya. Tienes un vídeo en el cual tú muestras cómo es ligar siendo una mujer trans y le vas preguntando a diferentes chicas y chicos por la calle, supongo que te vas encontrando, pues por sus prejuicios, por sus estereotipos, qué cosas tienen en la mente cuando tú les dices que eres una mujer trans. Y hubo un momento que me marcó mucho, que para mí es el clímax del vídeo, en el cual un hombre se pone como a ligar contigo por la calle y tú le grabas en su interacción cuando le dices que tú eres una chica trans. Y el tío, madre mía, bueno, ¿qué te voy a contar? Pues que se hace la pizza un lío y empieza a liarse con los conceptos y te empieza a decir que es que él, que claro, que tú no le gustas porque es hetero, bueno, pues cosas que supongo que son horribles de escuchar. Esto es la parte negativa, supongo, pero me gustaría que me hablases un poco de todo, de la parte positiva, de qué prejuicios te has encontrado, de cómo lo gestionas tú también emocionalmente. Pues mira, en este aspecto sí que te puedo decir que tengo muy poca experiencia, porque justo cuando llegué a Barcelona me eché novio y desde entonces estoy muy casada. Pero sí que es verdad que he tenido ese tipo de encontronazos. A ver, yo creo que aquí influyen muchos factores. Yo soy una tía y no quiero sonar egocéntrica ni vanidosa, pero soy una tía que voy por la calle y a mí la gente me mira. Ya sean hombres, sean mujeres, la gente se gira a mirarme. Y es así, lleva siendo así desde que empecé mi transición. Entonces, eso siempre me lo he preguntado yo. ¿Qué ocurriría si ese hombre subiendo las escaleras mecánicas del Zara se me queda mirando, o de ese otro chico que trabajando en el Corte Inglés se pone a mirar unos perfumes y se tira 2 horas hasta que da el paso de acercarse a mí y preguntarme mi nombre y no vuelve? ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es, por una parte, una falta de información brutal, porque como pudiste ver en ese vídeo, ese chico, su respuesta fue, no, es que yo soy hetero, como si yo fuese un hombre, como si yo fuese un hombre gay.
Eso es otra de las cosas que también confunde mucho a la sociedad en general, ¿no? Se piensa que porque eres trans también eres gay, cuando realmente la identidad de género y la orientación sexual son dos cosas aparte. Entonces, por una parte está esa desinformación y por otra parte yo creo que el miedo. El hombre heterosexual vive desde siempre. Yo creo que si te remontas a la antigua Grecia esto no ocurría, pero no sé qué ocurrió ahí hubo como un lapsus temporal y de repente la cosa cambió a peor. Pero el hombre desde siempre ha vivido en esa masculinidad impuesta, además, no opcional, sino impuesta, porque todos los hombres reniegan del hecho de tener relaciones con otros hombres o de tener relaciones con personas trans, por el hecho de que puede afectar a su masculinidad en sí misma. Por lo cual yo creo que el principal detonante es el miedo que hay a que su círculo cercano, al enterarse o al conocer que puede estar quedando o conociendo a una persona como yo, pueda juzgarlo en cuanto a que no es lo suficientemente masculino. ¿Comprende lo que quiero decir? Entonces, totalmente. en este aspecto es bastante complicado. Es bastante complicado porque también yo creo que se fija muchísimo que esto, bueno, pasa siendo trans, siendo mujer, siendo lo que, o sea, siendo una mujer trans, género, etcétera, se fija mucho en el físico. Si eres más estereotipadamente femenina, masculina, si eres más guapa, si eres más fea, y los rasgos que pueda tener que puedan confundir también al resto de la sociedad y que incluso les pueda confundir al mismo. Es una mezcla de cosas que no sabría ni por dónde empezar para poder solucionarlo o para poder inculcar de alguna manera que somos pues mujeres como otras cualquiera. Yo creo que es información y tener más referentes. Ten en cuenta que hasta hace muy poquito realmente muchas personas ni siquiera sabían la diferencia entre sexo biológico y género, no sabían la diferencia entre cis y trans. Es una cosa que, aunque lleva ahí un montón de tiempo, no ha estado en la palestra del mainstream hasta hace muy poquito. Yo creo que simplemente hacen falta años y bueno, y también educación, obviamente, y que la gente se interese por la diversidad y por la empatía y por poder ponerse en la cabeza de otras personas que no son ellos mismos y no juzgar las experiencias vitales, ¿no? Que puede haber muchas experiencias que discurren de forma paralela sin que eso invalide la de los otros. Pero Te quería... antes de que perdóname. sigas, decir una cosa en cuanto a esto. He Claro. tenido esas dos tres experiencias que han sido bastante desafortunadas, pero en mi vida personal, en mi vida real, en mi día a día, tengo una persona maravillosa que me quiere desde el primer momento en el que me conoció, que además no sabía ni siquiera que era trans porque justo acababa de empezar la transición, con lo cual para todas aquellas personas que me estén viendo que puedan estar pasando por una situación un poco pues pesada o que a lo mejor se vean con pocas fuerzas, os digo que hay gente fuera en el mundo que son maravillosas, igual que la persona que encontré hoy. Qué gusto me da escucharte, de verdad. De hecho, me gustaría preguntarte, si no es indiscreción, no tienes ninguna necesidad de contestarme si ves que es una pregunta muy íntima, pero me gustaría preguntarte por tu pareja, por cómo fue el conocerle, el cómo fue contarle que eres una mujer trans y un poco pues cómo funcionó esa dinámica. También me interesa mucho saber, por una cuestión que has comentado antes, con la que estoy 100% de acuerdo, que tiene que ver con la masculinidad hegemónica, el cómo los hombres heterosexuales, por la educación que se les ha dado, se cuestionan su propia identidad en el momento en que les gusta una persona que no cuadra con su ideal, ¿no? De que la sociedad les ha enseñado que les tiene que gustar. Y también un poco pues cómo ha vivido esto tu chico, o si es una persona súper deconstruida y no ha tenido que gestionar nada. Wow, mi chico es de otro mundo, completamente de otro mundo. Es increíble. O sea, yo lo conocí a él en la academia donde estudiamos maquillaje, porque yo soy maquilladora profesional antes de todo esto. Y lo conocí justo allí. Y fue un poco como un flechazo, ¿sabes? Pero para que tú veas, por ejemplo, todo esto que estamos hablando de los estereotipos y tal, a mí me gustaba, pero no me terminaba de llamar porque estaba gordo. Pesaba como 90 y pico de kilos. Que a día de hoy bajó en un año que lo conocí, o sea, lo conocí a aproximadamente unos meses, bajó como unos 30 y pico de kilos y fue como, oh, lo he cambiado por completo. Pero fue muy guay, fue muy interesante porque yo empezamos a hablar un día que puse un estado en Facebook de si me quería acompañar a alguien a ver a Ariana Grande aquí a Barcelona y me dijo que a él le gustaba mucho, qué tal. Ese día me dijo de si podíamos, de si me apetecía quedar para tomar unas cervezas y para ver un partido, que iba a ir también otra amiga de la academia, que al final no apareció y acabamos pues los dos solos y hasta
al día siguiente. Ahí fue cuando empezó todo. Esa misma noche, cuando yo estaba con él, yo soy una persona que a mí se me guarda algo aquí, si tengo algo dentro lo necesito soltar. Es imposible que me lo quede dentro y lo mantenga porque los niveles de ansiedad se me van a la estratosfera y a la mierda Penélope. Entonces ahí fue cuando dije yo, pensé, vale, me visto, me voy y se lo digo por WhatsApp. Y digo, no. Le digo, le tengo que ver la cara, me tiene que mirar a los ojos y me tiene que decir qué piensa. Y en ese momento, pues dije, oye, mira, te tengo que contar una cosa, a mí me está pasando esto, justo acabo de empezar con toda esta vaina y quería que lo supieras porque creo que aquí está habiendo algo un poco más intenso de lo que yo pensaba. Su reacción fue como, no, ya está, no pasa nada. Yo como, pero, ¿tú de dónde carajo has salido? Por favor. Y Me nada, encanta. sí, a los 4 meses, bueno, a los 3 meses ya, 2 meses y medio te diría, empezamos a buscar piso y a los 4 meses nos mudamos. Y desde entonces, 4 años ya casi, pues seguimos aquí. Y él, por ejemplo, es una persona, como tú has dicho, muy deconstruida. Es una persona que no juzga por el físico, ni por los estereotipos, ni por el género, ni por la orientación, ni por nada. Es una persona que incluso muchas veces la veo hasta más abierta de mente que yo, que hasta me llega a sorprender, ¿no? De cómo él es capaz de reflejar toda esa energía y esa positividad, porque es muy positivo, en mí. Y incluso en la cama, eh, siempre ha sido abierto a todo. Y sinceramente, muchas veces pienso, ay, pues aquel hombre está más fuerte, o aquel hombre es más guapo, o aquel hombre puede ser incluso más masculino para que tú para lo que estamos hablando antes, incluso nosotros mismos muchas veces seguimos teniendo parte de todos esos prejuicios y estereotipos metidos en la cabeza. Pero después, todo lo que yo hago en la cama con él, que tengo tanta libertad y tanto juego, que es como, con esto no lo puedo hacer con otra persona. O lo hago con otra persona y me aburro, ¿sabes? Qué gusto, por favor. O sea, me encanta escuchar estas historias. Gracias, Penélope. Te quería preguntar, ahora que digo tu nombre además, el porqué del cambio de Penélope Tacones. Yo te conocí como Penélope Tacones a Penélope Guerrero. ¿Es una manera como de identificarte de una manera que no sea como tan relacionada con YouTube o cuál ha sido este cambio? Han sido varios factores. Por una parte, yo ya llevaba aproximadamente 1 año y medio, 2 años queriendo cambiarme el nombre, pensando en buscar algo un poco más serio de cara a futuros trabajos, etcétera, porque lo de tacones es algo que yo elegí porque soy una aficionada a los zapatos. En plan, tengo un serio problema genético, mi madre es igual, mi hermana es igual, mi abuela era igual, todas somos iguales. Y fue esa la razón por la que elegí ese nombre, ¿no? Pero después de todo eso me cambié el nombre, que fue un nombre que eligió mi madre, el nombre de Penélope. Y Lo eligió tu madre. Ay, esta historia también me interesa. sí, lo eligió mi madre. No recuerdo, creo que fue un día, o sea, por la historia que ella me ha contado, un día que estaba viendo la televisión y mi madre es un poco como yo. Ella está haciendo alguna actividad que no tiene nada que ver con cualquier otra cosa, pero en su cabeza está pensando en algo que no va a nada con el tema que a lo mejor puede estar relacionado con lo que está haciendo, etcétera, ¿no? Y pues estaba viendo la tele, sentada en el sofá y estaba pues pensando y pensando y pensando. Yo todavía no sabía muy bien qué nombre elegir porque es algo muy personal y muy complicado, yo creo también. Incluso es complicado también cuando comienza la transición, cambiar el chip y empezar a dirigirte a ti misma como yo, mujer, en femenino, con tu nombre y tal. Es complicado para una misma, también lo tengo que decir. Pero se le ocurrió el nombre de Penélope y me parece fabuloso, porque otro dato, algo curioso y que nunca he escondido ni tengo pretensión de esconder, que yo antes me llamaba Pepe, ¿vale? Entonces cuando mi madre me dijo Penélope, dije yo, wow, solo conocía a dos Penélopes en mi vida, mi profesora de historia y Penélope Cruz, ya está. Y cuando me dijo lo de Penélope fue como, wow, Penélope. O sea, es como la extensión de mi nombre, la extensión de mi vida, la extensión de mi persona. Era algo muy armónico y muy metafórico al mismo tiempo. Entonces me pareció fenomenal. Y luego el tema de Guerrero, son temas familiares también. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años y el apellido Parra, que es mi segundo apellido, nunca me ha representado mucho. No tengo nada de relación con la familia por parte de mi padre.
Y sabiendo que en un futuro y teniendo un poco de conciencia de que pues hay muchas posibilidades de que en un futuro me conozca mucha gente, sinceramente quiero que me reconozcan y que me conozcan por algo por lo que yo me sienta más identificada. Y el apellido Guerrero es el primer apellido de mi madre. Y es un apellido que me parece fabuloso. O sea, y Penélope Guerrero en conjunto suena mega potente. Y luego, finalmente, ha sido un poco un homenaje a mi madre. Mi nombre entero y mi apellido es un homenaje a mi madre. Mi madre ha sido la que, evidentemente, por ella estoy aquí, pero más aún por ella soy quien soy. Super powerful, me encanta toda esta historia. Muchísimas gracias también por abrirte a nosotros y contarnos cosas tan íntimas que sé que a veces también cuesta por aquí, bueno, pues que al final hay un montón de gente viéndonos. Así que gracias por contarnos todo esto. Si te parece, Penélope, vamos a hablar un pelín del orgullo tú y yo y después vamos a dar paso a las preguntas de la gente para que podamos ir resolviendo las cositas que la gente pues, nos ha ido mandando, ¿no? Pues sus dudas alrededor de lo que significa ligar dentro de la comunidad LGTBIQ y bueno, y lo que les apetezca también, que veo que por aquí hay preguntas que no tienen nada que ver, pero que también son muy interesantes. El orgullo, vamos a hablar antes del orgullo. El orgullo es una celebración, pero también es una excusa, un momento para seguir reivindicando y luchando. ¿Qué crees que falta aún por conseguir, sobre todo referente a los derechos de las personas trans? Por supuesto, por supuestísimo. O sea, yo creo que solo hay que ver la emersión de... No sé, no sé si lo he dicho bien, pero bueno. Eso, que ha emergido ahora pues una serie de personas y de agrupaciones que van muy en contra de nuestros derechos y eso es algo muy preocupante que después de haber conseguido tantísimos derechos y haber avanzado tanto que de repente tengamos de frente a personas que quieren abolirnos de alguna forma. Entonces, sí que nos faltan derechos y sí que falta, más que derechos, falta visibilidad. Faltan personas trans en el gobierno, en los parlamentos, en el Congreso. Faltan personas trans en cualquier tipo de trabajo, como la abogacía, donde son cosas como muy cuadriculadas, muy derechas y donde personas como nosotras no tenemos cabida. Faltan todas esas cosas. En general lo que falta es visibilidad. Había una pregunta que me había puesto alguna persona en mi Instagram, no recuerdo si era sobre la prostitución o sobre la pornografía, pero me decía algo así como, tú que eres tan feminista, ¿qué opinas sobre esto? Y directamente se me vino el tema de la prostitución en cuanto a personas trans, que está muy relacionado con la Veneno, que ahora también está muy presente por la serie de los Javis. Es algo que ella, por ejemplo, es el principal referente que da a ver por qué las personas trans, en su mayoría, actualmente no tanto, pero en su mayoría siempre han tenido que tirar por la prostitución. Y es por el hecho de que tanto grandes, medianas como pequeñas empresas no quieren que estén en sus puestos de trabajo porque sus clientes las vayan a rechazar y por lo tanto vayan a rechazar volver a ese negocio. Ese es el principal problema. El principal problema no es que nos guste prostituirnos o que nos guste el mundo de la noche, etcétera. Es que no queda otro. Que sea la única salida laboral para todo un colectivo, totalmente de acuerdo. De hecho, había una pregunta que nos había hecho una chica que era exactamente esta. ¿Has tenido dificultades a la hora de encontrar trabajo siendo trans? Me parece que enlaza súper bien con este tema, así que si quieres damos paso ya a las preguntas del público y la contestamos. ¿Tú personalmente has tenido dificultades para encontrar trabajo? Pues yo personalmente no he tenido ninguna dificultad y creo que he sido una persona con muchísima suerte. Y en cuanto a esto voy a decir algo muy cierto y muy triste, y es que el físico de cara al público parece que lo es todo, aunque no lo sea, pero parece que lo es todo. Y yo también soy muy buena trabajadora, he trabajado de cara al público, como he dicho, soy maquilladora, he trabajado hace 2 años, estaba en estos sitios metidos, he trabajado en Sephora, he trabajado en centros comerciales, he trabajado en el Corte Inglés, he estado unos 2 años aquí en Plaza Cataluña, donde me han tratado espectacularmente y además no he estado trabajando con contrato fijo, también porque yo no lo he querido, porque por aquel entonces lo que hacía era promociones, o sea, yo era promotora. A mí me llamaban para cubrir vacaciones, para cubrir bajas, para
refuerzos de Navidad, etcétera, y no tenía contrato fijo tampoco porque no quería, porque esto me permitía inflar un poco más el salario que yo podía ganar en ese corto periodo de tiempo y poder seguir con YouTube y con mis redes sociales, ¿no? No he tenido problemas. ¿He tenido encontronazos con personas trabajando de cara al público? Sí, muchísimos. Pero en cuanto a mis jefes y etcétera, no he tenido problemas. Pero sí que es verdad que yo creo que todo esto ha venido dado porque tengo muy buena presencia, yo creo. Y me da mucha rabia decirlo, pero creo que es la realidad. Que Y a lo es lo que mejor estaba personas diciendo. transexuales cuya apariencia física, o bien porque no se han decidido hormonarse, o bien por sus propios rasgos, que a lo mejor como que la gente puede... Siento que tú tienes una belleza muy hegemónica, eres una chica guapísima, pero también hay personas que dentro de este colectivo a lo mejor de manera su imagen no concuerda no concuerda, vaya, joder, qué complicado Es lo será que sobre se le esto, llama, tronca, no quiero cagarla, estoy aquí sufriendo. mira, es Me lo que refiero a que personas que a lo mejor no son hegemónicamente tan bellas como lo eres tú, que pueden tener más problemas a la hora de encontrar un trabajo en el cual pues no le juzguen por su apariencia o por ser trans, vaya. claro, es lo que se le llama cispassing, por decirlo de alguna forma. O sea, ¿Cómo se una llama? persona cispassing, Cispassing. Oh, interesante. Que la gente te lee como mujer automáticamente. exactamente. Y para muchas personas esto es un problema, porque tanto yo como una persona que no se quiere hormonar, porque es otra de las cosas que también es un problema dentro de la sociedad. Parece que para hacer una transición tienes que seguir ciertos pasos y que una transición está compuesta por esto. No, una transición está compuesta por lo que cada persona decida. No tienes por qué hormonarte, no tienes por qué depilarte, no tienes por qué, en el caso de ser mujer, ¿no? Bueno, y de ser hombre también. No tienes por qué hacer y entrar dentro de todos estos estereotipos, aunque al fin y al cabo sí que es verdad que creo que tampoco se le tiene que achacar demasiado a la mujer trans el hecho de intentar entrar dentro de estos estereotipos, porque lo que la mujer trans desde los inicios está intentando conseguir es que se le reconozca igual que a cualquier otra mujer. Lo que requiere que para eso quizás tengas que pasar por sota, caballo y rey, pero eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que tenemos que abolir. No podemos pretender que todo el mundo sufra lo mismo, que todo el mundo o cualquier persona que no quiera pasar por algo se vea obligada porque la sociedad se lo impone, porque vea a otra chica trans que también lo ha hecho. Y yo muchas veces me siento un poco mal porque yo entro dentro de todos esos estereotipos, pero porque yo he querido, no porque me lo haya impuesto nadie. Yo he querido. Pero si tú no te quieres hormonar, si tú no te quieres operar el pecho, no te quieres hacer una reasignación de sexo, no lo tienes por qué hacer. Y lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que conseguir es que esto llegue profundamente y la gente lo consiga entender. Y lo que yo siempre digo, no hay una carta de presentación tan clara como el hecho de que yo llegue y te diga, buenas tardes, me llamo Penélope. Ya está, o sea, lo tienes todo dicho. ¿Por qué tienes que mirarme? ¿Por qué tienes que cuestionarte si soy hombre o soy mujer? Soy tan mujer como la madre que te parió, cariño. Y ya está. ¿Crees que sería positivo que la gente interiorizase el preguntar por los pronombres a la hora de dirigirse a alguien? Es decir, no dar por sentado que el pronombre con el cual ellos piensan que deben dirigirte a ti, sino que te pregunten. También yo creo que esto aplica mucho a las personas con género fluido, personas que a lo mejor no se sienten dentro del binarismo hombre-mujer, ¿no? Yo creo que es algo que no estamos acostumbrados por cómo nos han criado, pero creo que sería positivo. ¿Tú qué piensas? Totalmente. De hecho, ahora cada vez más está emergiendo la presencia de las personas no binarias en la sociedad y en las redes, y creo que es algo muy importante. De hecho, por ejemplo, en Canadá existe el pronombre no, existe a la hora de tú hacerte el DNI, el género no binario, o sea, ni mujer ni hombre, tú te puedes denominar género no binario. Eso me parece un avance brutal. Y sí que es verdad que esto es algo que hay que empezar a plantear, el hecho de que pues, si tú ves a una persona que a lo mejor por respeto, ya no por curiosidad, sino por respeto, que tú veas que no te encaja una cosa con otra, ¿cómo quieres que me dirija? Pregunta. Claro, Y totalmente. es algo muy fácil, es algo muy educado y que va a evitar muchísima tensión entre tú y la otra persona.
Y yo creo que aquí habría que hacer un inciso para poner sobre la mesa cuáles son las cosas que no hay que preguntar, porque yo he visto auténticas barrabasadas. Preguntar por los pronombres, bien, perfecto, pero bueno, ahora me dirás tú, pero preguntar por antiguos nombres o preguntar por cómo se han vivido pues las transiciones personales de cada persona. Creo que eso es algo que está muy fuera de los límites. A lo mejor me puedes hacer así como un mini resumen por si hay alguien que está viendo este directo que está muy perdido, qué cosas son correctas y cuáles son una falta de respeto. Supongo que Pues, esto depende de la persona, ¿no? Pero digo en términos generales. evidentemente sí. Tengo una anécdota muy fuerte y bueno, llevo 2 años igual que tú, bueno, no sé, tú llevarás más, supongo que habrás estado por el salón erótico. Creo que el primer año que yo estuve, 2 años, estuviste estudiando una charla que me quedé a verla después de que diese yo mi charla. Y no sabía, qué bien. Y el año pasado terminé el speech y me salí fuera pues a tomarme algo con mi novio y con unas personas que habíamos conocido justo allí. Estaba sentada y se me acerca un hombre francés, así mediana edad, 30 años. Y así como podía me decía, es que no te puedo decir con palabras literales porque no recuerdo muy bien, pero fue un poco de, eres hombre, ¿no? Es que eres muy guapa. O sea, es que éramos 2 personas trans en la mesa, mi novio, la novia de este otro chico, una persona no binaria que también estaba sentada en la mesa y nuestra cara y nuestra reacción fue como con toda la educación del mundo, mira, por favor, vete. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás diciendo esto? Yo no soy un hombre. ¿Tú me estás viendo que yo soy un hombre? Básicamente lo que él me quería decir es que está muy bien conseguida. Pero eso no lo tiene que decir. ¡Ay, qué horror, tía! Sí. Estás muy bien conseguida. Buah, aquí volvemos al tema de la información y los referentes y cuánto hace falta que la gente empiece a comprender la complejidad de este asunto y que empiece a actuar en consecuencia. Totalmente. Tengo por aquí algunas preguntas que nos está mandando la gente. Bueno, aprovecho para los que estéis viendo este directo. Hola a todos, que estamos Penélope y yo hablando y estoy pasando de vosotros. Podéis seguir mandando preguntas por aquí en el chat. Os estamos leyendo todo, estamos apuntando las que son más interesantes y bueno, las tengo por aquí para ir preguntándolas y que tanto Penélope como yo digamos nuestros pareceres, ¿no? Porque nos estamos centrando mucho en la experiencia de Penélope, pero bueno, en realidad todo esto también va de cómo ligar, cómo tener un dating dentro de la comunidad LGTBIQ con todo lo que eso conlleva, que es infinito. Nos daría para 8 horas de directo. Sí, totalmente. Y mira, tengo por aquí, tengo por aquí una que me ha resultado interesante porque además no tengo ni idea de este tema. La preguntaba Carla Ibe y te preguntaba a ti, Penélope, si has perdido líbido con las hormonas, porque cree que a ella también le está pasando. Es brutal. Yo creo que lo primero que empiezas a notar cuando empiezas a hormonarte. Y es lo que a mí me ha hecho entender el comportamiento del hombre en sí. La testosterona y el estrógeno. Son 2 cosas completamente diferentes que te afectan a tu comportamiento, que te afectan a tu libido, que te afectan a tu apetito sexual, a todo eso. Es increíble. A mí me ha bajado mucho. Bueno, me bajó muchísimo en su principio, ya lo tengo un poquito más regulado. Lo que sí que es verdad es que yo, por ejemplo, a diferencia de mi novio, no quiero follar todos los días. A mí me apetece follar cuando me apetece. Y es algo que al principio te produce problemas un poco emocionales y psicológicos, porque en el caso de tener pareja, pues te paras a pensar y dices tú, es que a lo mejor no me atrae, es que a lo mejor no lo quiero tanto, es que a lo mejor... Y no es eso, es que tanto en las relaciones como en una misma, el apetito sexual va y viene, sobre todo cuando eres mujer, es tal cual. Qué interesante, muchas gracias por contestarlo. La verdad es que todo el tema de las hormonas me parece que está muy invisibilizado y te agradezco mucho que me cuentes todo esto en realidad. Mira, tengo por aquí una pregunta que no tiene que ver con transexualidad, pero que me parece interesante por cómo está formulada. Lu BM26 pregunta, ¿puedes saber si eres bi si solo has estado con uno de los 2 géneros? Y me parece una buena pregunta para poner sobre la palestra
que la idea del binarismo de género está un poco anticuada, que todo este concepto con el cual nos hemos criado, de que solamente existen hombres o mujeres, ahora mismo se está revisando para que podamos definirnos dentro de un abanico, ¿no? Que no incluye únicamente ser hombre o mujer, sino que también puede, como decíamos antes, puede ser a género, puedes considerarte dentro del género fluido y un montón de opciones más, ¿no? Aprovecho para hacer ese apunte, ¿no? Me gusta esta pregunta. Y luego la pregunta en sí misma, que era, ¿puedes saber si eres bi si solo has estado bueno, entiendo, bueno, no voy a dar nada por hecho, pero bueno, vamos a dar, porque no pone aquí pronombres, pero vamos a dar por hecho que Lu es una chica y que es una chica que solamente ha estado con chicos. Yo creo, aquí yo hablo desde mi experiencia, luego contéstame tú si quieres también, Penélope. Yo como chica bisexual tenía bastante claro que era bisexual, incluso antes de haber estado en una relación con otra mujer, aunque es cierto que hasta que no... Hay como una movidita ahí de la identidad, ¿no? Que hasta que no das el paso y lo haces de facto, como que no lo tienes claro. Pero yo creo que de fondo sí que hay un conocimiento de cómo funciona tu deseo, cómo funciona tu atracción y cómo funciona pues este mecanismo, ¿no? Que son las fantasías. Y yo creo que aunque siempre es positivo y es bueno comprobarlo de facto, yo creo que sí que puedes saber que eres bi, incluso aunque nunca hayas estado con alguno de los géneros que te producen una atracción. ¿Tú qué piensas, Penélope? Totalmente cierto. Yo, por ejemplo, sabía que me gustaban los chicos cuando tenía novia y no había estado con ningún chico y lo tenía claro. Y de hecho sí que puedo decir que me atraen mucho más los chicos que las chicas, y en el caso de que sean chicas tiene que ser algo quizás muy puntual, pero soy más heterosexual que bisexual, lo tengo que decir. En ese aspecto. He tenido experiencias también por eso, o sea, tuve un año y pico con una chica, luego estuve con otra chica y no lo disfruté tanto, pero yo creo que tampoco lo disfruté porque tampoco había experimentado tanto de mi sexualidad, y creo que si lo hiciera ahora sería mucho más placentero. Claro, también por tu propio proceso identitario, ¿no? Durante todos estos años, que también supongo, no te estoy preguntando sobre gestión emocional, pero realmente me interesa mogollón saber cómo ha sido tu propio proceso de a nivel emocional, entenderte como mujer y pasar por todo, pues por todo el camino de contárselo a tu entorno, de explicarles de qué manera querías. Bueno, si quieres hablar de esto, me encantaría. Si no, podemos ir con las preguntas del público, ¿eh? Pues sí, en ese aspecto es lo que decía antes, tuve mucha suerte. Yo empecé a ir al médico sola porque me daba mucho miedo decir solo a mi familia. Lo hacía todo a escondidas, solo lo sabían algunas amigas y poco más. Y el proceso creo que sigue siendo un poco similar. Primero vas a tu médico de cabecera, te mandan a salud mental para que te hagan un reconocimiento, para ver si eres trans o no. Y una vez que haces eso, pues ya te pasan con endocrino y tratamiento, etcétera, ¿no? Cuando fui a salud mental me tocó con una psicóloga que estaba bien. Y lo que yo siempre le decía es que yo sabía que mi familia no me iba a rechazar, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo. Me daba miedo. También acababa de salir de una carrera que había dejado, una carrera que me costó muchísimo. Saqué un 11,5 en selectividad sobre 14 para entrar en esa carrera, doble grado, entré, estuve 4 meses y la dejé y fue como una decepción horrible, y ya pues que me viniese eso de golpe pues era también como otra vez no. Y lo que sí que es verdad es que le decía a mi psicóloga eso, yo sé que si mi madre me va a apoyar, que me va a apoyar, mi madre siempre ha sido mi principal pilar en todo, y aquel día que estábamos las dos sentadas en el balcón fumándonos un cigarro, pues no puedo, lo que te he dicho con mi chico, pues aquí igual los niveles de ansiedad los tenía ya aquí, era como se lo tengo que soltar, y se lo tomó con tanta calma, con tanta serenidad y normalidad, que a mí me dejó tan impresionada, en plan, muy bien, pues ¿qué hay que hacer? ¿Que hay que ir al médico? Pues llama a Pirecita y vamos las Qué dos. gusto, por favor, da gusto saber estas cosas, es como que ves el horizonte. Y ese fue mi empujón, o sea, mi madre ha sido la que me hizo, si no hubiera sido por ella, no sé en qué momento habría yo decidido empezar con todo esto.
Mira, tenemos aquí una pregunta que también me gusta, de Coco Troncozo, que nos dice: ¿cómo hago para no encasillar a las personas? Me siento mal por hacerlo. Supongo que haciendo referencia a lo que hablábamos antes de encasillar a una persona trans, ¿no? Preguntas que no deberías hacerle, etcétera, etcétera. ¿Tú qué le dirías? Esto ocurre también muchísimo, ahora. Esto ocurre también muchísimo con, incluso ya no por la identidad de género, sino la orientación sexual. Con mi chico me pasa mucho. Mi chico, desde que empecé con él, ha cambiado un montón, tanto físicamente como mentalmente. Ahora es una persona que no le importa ponerse unas gafas mías, no le importa ponerse un abrigo de pelo mío, no le importa ponerse ropa de chica, ¿sabes? Porque para él no tiene género. Y eso hace que luego pues haya gente que se piense que sea gay por el hecho de vestir más femenino o menos femenino, ponerse tales accesorios, ¿no? Y es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el género o con el hecho de que seas gay, bisexual, heterosexual. Y es lo que está también ahora muy presente, que es la nueva masculinidad, ¿no? Ya el hombre cada vez se cuida más, el hombre cada vez tiene un poco más presente su presencia a la hora de vestir, a la hora de peinarse, a la hora de todo. Y hay que empezar a evolucionar y a cambiar todo eso. Mi consejo es que abras un poco tu mente, te deconstruyas y, no sé, pues cada vez que te venga algo de eso, te pegas un pellizco, por ejemplo. Información, ¿no? Buscar información y... Informarse. Claro, y no quedarte en lo que te han enseñado por defecto, ¿no? Porque nuestra sociedad, en muchos aspectos, entre ellos todo lo que tiene que ver con la masculinidad y la feminidad, pues nos han enseñado de una manera como muy estanca, ¿no? Pues esto es lo que tiene que ser y esto es lo que no tiene que ser. Y de hecho, muchas identidades, que a mí esto me chirría muchísimo, se construyen por contraposición, ¿no? Lo masculino es todo aquello que no es femenino. Dios mío, qué horror, ¿no? Así que yo creo que el punto clave es, cuando tenemos un pensamiento sobre algo, pues en este tema y en tantos muchos otros, tener ahí un puntito de crítica, ¿no? ¿Estoy pensando esto porque realmente yo lo siento de esta manera o porque tengo todo un contexto que me ha explicado que las niñas van de rosa y los niños de azul, ¿no? ¿Y qué pasa si lo rompo? ¿Qué sucedería, no? ¿Qué pasa si soy una chica súper femenina, pero hostia, pero me apetece dejarme pelos en los sobacos? ¿O qué pasa si veo una persona cuyo género no consigo identificar? ¿Qué hago? Y ahí pues tirar del hilo, ¿no? No quedarnos con las ideas preconcebidas. Totalmente. Al Tenemos... final yo creo que lo ¿Sí? que hay que hacer es redirigir un poco todas esas cuestiones que se nos vienen a la cabeza y cuestionarnos a nosotros mismos lo que estamos pensando para de alguna forma poder modificarlo. Tenemos aquí un usuario que se llama Quiero el filtro 06, que no para de poner que somos sus ídolas, así que muchísimas gracias. Te mandamos un besazo. Y Penélope, yo creo que dentro de nada vamos a tener que ir despidiéndonos, porque ya sabes que Instagram nos echa a la hora de hacer el directo, así que no sé si a lo mejor tienes alguna cuestión que te gustaría tratar, así un poco pues por cerrar todo este consultorio y esta entrevista, algo que digas: oye, mira tía, no hemos hablado de esto, me parece muy importante que, aprovechando que estamos además en Orgullo, que esto quede sobre la mesa. Pues creo que algo súper importante para que realmente exista un cambio, creo que no es tan importante, bueno, creo que es más importante empezar a educar a la gente más joven que a la gente más mayor, que también es importante, pero el futuro es el futuro. Y esto lo que requiere, lo que supone, es empezar a modificar la educación y la información que se da en los colegios. Volvemos otra vez a lo que decía de estos grupos que han aparecido, que nos tienen un poco de frente. Pues el PIN parental es algo que me parece un poco que va en contra de esto y que nos va a impedir que algunos niños, algunas niñas puedan recibir esta información, para que, si en ese caso ellos se sienten identificados con esto, no vivan en el desconocimiento o en la idea de que son bichos raros o de que no son personas normales, no son como el resto, porque sí que lo son. Yo creo que eso es mega importante, creo que es algo que no se le está dando la prioridad que necesita, y creo que deberíamos de darle un poquito más de hincapié a este tema. Creo que tenemos que empezar, yo creo que deberíamos de tirar todos los libros y hacer libros nuevos, tanto de historia como de literatura,
como de incluso en crear asignaturas que estén un poco más dedicadas a esto. Es, yo creo que también una muy buena forma de reducir el bullying en colegios, institutos, y de que niños y niñas tengan que pasar por una infancia lamentable. Educar en la diversidad, totalmente de acuerdo. Pues bueno, ya para despedirnos, Penélope, me gustaría mucho que me contases en qué andas metido ahora mismo, porque me ha dicho un pajarito que estás preparando algo con Netflix, no sé si nos puedes contar algo sobre esto, y además también que nos digas dónde te pueden seguir la gente que está viendo este directo, cuáles son tus redes, bueno, ya sabes, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Pues ahora mismo estoy rodando una serie con Vancouver Media, que es la productora de La Casa de Papel. Bueno, el equipo entero es el mismo equipo de La Casa de Papel, todo. Productora, directores, equipo de arte, todo, absolutamente todo. Y menos los actores. Los actores son actores diferentes porque es una serie que se está creando ahora, que se llama Sky Rojo. Creo que no puedo hablar mucho de mi personaje, ¿vale? Lo dejaré un poquito más por si en un futuro puedo decir algo, pero va a ser una serie muy guay. Se le da un poco de representación. Bueno, yo soy la que le da representación a la mujer trans en el ámbito en el que se trata la serie. Lo que viene siendo la trama es una trama de prostitución y va a ser algo muy guay. Va a ser algo muy fuerte también porque la serie es fuertecita, pero va a ser algo muy espectacular. Y luego me podéis encontrar en YouTube como Penélope Guerrero y en Instagram como Penélope Guerrero, porque fíjate tú, Penélope, con las pocas Penélopes que al menos yo pienso que hay en el mundo, y encima mi apellido, que tampoco es que lo haya escuchado mucho, pues hay una Penélope Guerrero antes que yo. Así que me tuve que coger Penélope Guerrero, pero ahí me podéis encontrar. Genial, preciosa. Pues muchísimas gracias, mucha suerte con todos tus proyectos y también daros las gracias a todos los que estáis viendo este directo ahora mismo. Te voy a decir adiós, Penélope, muchísimas gracias y te mando un beso muy fuerte. Bueno, amores, y eso ha sido todo. Acordaos de darle like a este vídeo, poner vuestras preguntas y sugerencias en los comentarios y nos vemos súper pronto.